Ok, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que estamos reunidos en el nombre del Señor una vez más para abrir la escuela dominical en esta tarde. Bienvenidos todos los que vienen por primera vez a la casa del Señor. Qué bueno que están aquí. Tenemos algunos hermanos, ¿verdad? Unos de viaje, otros por alguna razón no han podido llegar. A veces llegan otros, pero al servicio. Pero aquí estamos, hermanos. Estamos estudiando la confesión de fe. Muchos de ustedes están familiarizados con eso. Yo sé que algunas iglesias no sé si están grabando, ¿sí? ¿Sí están grabando? Qué bueno, para beneficio de los otros hermanos. Como decía, no sé si están familiarizados con la confesión de fe bautista, la segunda confesión de fe bautista de 1689. Nosotros la usamos en la iglesia. Como siempre hemos dicho, no está por encima de la palabra de Dios, al contrario, simplemente es un libro de estudio que nos ayuda a centrarnos en las doctrinas más importantes del cristianismo. Son 32 artículos poderosísimos. Si no lo tiene, lo puede adquirir aquí o también por Amazon por unos $7-8. Quisiera, hermanos, ustedes, yo creo que tal vez no lo tengan, pues facilito uno de nada. Estamos estudiando, nuestro hermano Arnaldo comencé yo realmente con este capítulo, ¿verdad? El capítulo 8 de Cristo, el mediador. Y traté yo el punto número 1, el párrafo número 1. Después nuestro hermano trató los pasajes, los párrafos posteriores. Y entonces hoy me toca a mí tocar el párrafo número 4. Pero primero vamos a orar para poner esta clase en las manos del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, primeramente dándote gracias por Cristo nuestro Señor, nuestro mediador, nuestro camino al cielo, Padre mío, el sacrificio único, acepto, perfecto, delante de tu presencia, Padre. Gracias por ese amor tan grande, tan hermoso, tan inefable, tan incomparable, Señor, por haber muerto por aquellos que tú, Padre, has elegido desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra en la carta a los Efesios y en muchas partes, Señor amado, que desde antes de la fundación de este mundo tú habías escogido un pueblo para ti. Dios mío, gracias por este privilegio tan grande. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder entender lo que no podemos entender. Abre nuestras mentes, nuestros corazones en esta tarde, que podamos, Señor, profundizar un poco más sobre esta doctrina tan poderosa, tan necesaria para la vida de cada cristiano. Señor, sabemos que no lo sabemos todo. Sabemos que lo revelado es para el hombre, lo oculto es tuyo, Señor. Pero tú nos has dado el privilegio de la revelación especial, la cual es tu palabra, para poder, Dios mío, ahondar, crecer y caminar como es digno de la vocación con que nos has llamado a cada uno de nosotros. Dios mío amado, ayúdanos a andar en humildad para poder entender. Sabemos, Padre, que tú al orgulloso lo miras de lejos y tu comunión es con el humilde. Ayúdanos, por favor, a andar en esa humildad, imitándote a ti, Señor, en todo. Te lo rogamos, Padre. Señor, pedimos que también uses a nuestro hermano Javier allá en la clase de discipulado. Tú uses a tu siervo, Dios, le des claridad y que los jóvenes y los que van llegando a esa clase también puedan recibir el poder de tu santa palabra. Te lo pedimos, Señor. Úsanos una vez más como tus instrumentos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar entonces leyendo
Allí en el libro de la confesión de ustedes es la página número 33. El párrafo número 4. Y para explicar un poquitico breve cómo funciona la confesión, ustedes ven, por ejemplo, el párrafo. Este es el párrafo que vamos a estar estudiando hoy, 8.4. Y ustedes ven que hay unos numeritos chiquititos en cada línea, más o menos aproximadamente, hay un numerito chiquito. Por ejemplo, en este caso dice 18, y entonces cuando usted va al 18 se va a las citas bíblicas que están abajo, y usted ve que hay un numerito que dice 18 también. Entonces está Salmo 47 y versículos 7 y 8, Hebreos 10, 5 y 11, y Juan, que es el Evangelio, capítulo 10, versículo 18. Entonces así de esta manera funciona la confesión. Pero vamos a leer todo el párrafo primeramente para ponernos en contexto de todo. Dice así: este oficio fue asumido, acuérdense que estamos hablando de Cristo el mediador. ¿Quién es el mediador entre nosotros y Dios? Cristo. Este oficio fue asumido por el Señor Jesús, ¿verdad?, como mediador, con la mayor disposición, y para poder desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente, y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el que también ascendió al cielo. Allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Y claro, si usted es un lector de la palabra de Dios, por supuesto lo vamos a estar viendo hoy, pero si usted es un lector, yo siempre recomiendo de que usted lea la palabra de Dios sistemáticamente, no solamente por pedacitos. Hay muchas personas que se han acostumbrado toda su vida cristiana a leer la palabra de Dios por pedacitos, y entonces es difícil de esa manera, yo diría que imposible, entender todo el consejo de Dios en los 66 libros. Ustedes saben que tenemos 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo. Entonces, para poder entender todo ese consejo de Dios, esa biblioteca completa, nosotros necesitamos leerlo como haces con un libro normal, ¿verdad? Claro, por supuesto. Si eres cristiano, bajo la inspiración, bajo la iluminación del Espíritu de Dios, para poder entenderlo, porque una persona que no tenga el Espíritu de Dios no puede entender la palabra de Dios. ¿Okay? Lo va a leer simplemente como un libro de historia, aunque la palabra de Dios es un libro histórico también, pero más que eso es el poderoso mensaje de Dios. Entonces, si le pongo un ejemplo, si usted empieza a leer cualquier libro, vamos, un libro cualquiera, y usted lo abre por la mitad y usted lee, y usted se va a preguntar, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Usted no va a poder entender verdaderamente lo que significa, ¿verdad? No lo va a poder entender. Entonces, si usted va al principio, lee la introducción, empieza a leer todo, inclusive el índice y todas esas cosas, entonces usted empieza a entender realmente cuál es la intención del autor. Así mismo pasa con la palabra de Dios. ¿Ve qué sencillo es? Pero profundo. Entonces, leamos ahí en la confesión. Hay algunas personas, bienvenidos. No tengo más libritos de la confesión, pero les prometo que si vienen la próxima vez les voy a conseguir
uno más. Ahí está nuestra hermana, le puede también facilitar, prestar el libro. Sí. Ok, vamos a ir entonces viendo aquí y ustedes me van a ayudar, por supuesto, a leer. En el párrafo que estamos estudiando, 8.4, dice, este oficio fue asumido por el Señor Jesús con la mayor disposición. Vamos a ir al Salmo, vaya a su Biblia, Salmo 40, 7 y 8. Salmo 40, 7 y 8. Si lo puede leer de allí, del micrófono mejor para beneficio después de los hermanos que ven el estudio posteriormente. ¿Qué dice? Salmo 47. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. El 8 también. El 8. 7 y 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Amén. Qué bueno, gracias, gracias. Pues este es David, ¿verdad? Hablando, y David sabía que las escrituras se cumplirían en su más grande descendiente. ¿Que quién fue? Jesús. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús tomó o asumió este oficio de mediador, ¿verdad? Con la mayor disposición. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5, y después vamos a brincar al 11. A ver, algún otro hermano o hermana que nos los lea. ¿Qué dice? Hebreos 10, 11. Hoy vamos a leer bastante. Sí, 10. Si lo puede leer de allá, pues le agradezco. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Y el 11? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Así es. Entonces está hablando de Jesús. Jesús fue el sacrificio perfecto. En el antiguo pacto, si ustedes recuerdan, pues entonces los sacerdotes iban y ofrecían los sacrificios de los animales para cubrir. ¿Qué hacía? Lo que hacía era que cubría el pecado, pero realmente no lo quitaba. El sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, quitó los pecados de todos aquellos que se arrepienten y ponen la fe en Él. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es tremendo decir, ¿verdad?, que muchas veces, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque muchas veces venimos de aquella vida donde estábamos esclavos. La Biblia dice que estábamos esclavos a merced de Satanás, ¿verdad? Y cuando somos salvos por el Señor, la Biblia dice que Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces ya nosotros pues somos una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a veces estamos cargando, hermanos, con los pecados del pasado, con las culpas del pasado, que lo que hace Satanás es poner en las mentes de los hijos de Dios esa culpabilidad. La Biblia también nos dice que Él es el acusador de los escogidos de Dios. Entonces eso es lo que hace Satanás, pero tenemos que entender que ya Cristo nos ha perdonado. Y no solamente que ha perdonado nuestros pecados del pasado, ha perdonado nuestros pecados del presente y del futuro. Por supuesto, cada vez que nosotros pecamos, dice la palabra en la carta de Primera de Juan, que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, ¿verdad? Él es la propiciación o la ofrenda por nuestros pecados. Entonces, todo aquel que se arrepiente, pues tiene perdón
y esa comunión con el Señor. Tenemos tantos beneficios delante de Dios que, como me dijo un hermano, nosotros deberíamos andar caminando no a pie, sino de rodillas, del agradecimiento tan grande que nosotros debemos tener por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Qué alegría. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y quiero que nuestros hermanos, ¿verdad?, participen, algunos que no hayan participado todavía, desean participar. Juan capítulo 10, versículo 18, por favor, adelante. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así es. Ahí podemos ver nosotros que nuestro Señor Jesucristo se entregó. Nadie me la quita, que leyó nuestro hermano, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Usted cree que Jesucristo no tenía poder cuando lo apresaron, lo llevaron ante Pilato, de poderse zafar de todo ese sufrimiento que venía? No. Él lo hizo porque Él quiso. Era un plan perfecto de Dios. Y Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre. Y por eso fue a la cruz, para salvar a su iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Así que fue voluntario. Si leemos allí, seguimos leyendo en la confesión, en el párrafo 4, 8.4, donde estamos, sigue diciendo, y para poder desempeñarlo, nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. Cristo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. ¿Dónde está eso? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Recuerden que la confesión, lo que nos ayuda, las confesiones de fe nos ayudan a centrarnos en lo que es la palabra de Dios. Gálatas 4:4, a ver, algún hermano o hermana que no haya leído todavía. A ver, si nos ayudan Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No, solamente el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, al momento perfecto, en el momento perfecto, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muchas personas a veces se preguntan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fueron salvos los santos o los hombres y mujeres, ¿verdad?, que fueron salvos en el pasado? ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron? Por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. Claro, ellos pusieron su fe en el Mesías que iba a venir. Nosotros ponemos nuestra fe ahora en el nuevo pacto en el Mesías que ya vino. Es que tremendo. Todo se cumple en Cristo Jesús, nuestro Señor. Veamos Mateo capítulo 3, versículo 15. Mateo, creo que nuestra hermana, Lizzy, vamos. Los hago caminar un poquito para que lean en lo del micrófono. Por favor. Sí, gracias. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Exactamente. O sea, el Señor dejó, ¿verdad? Deja ahora para que se cumpla toda justicia. Entonces, Él podía ser librado, Él podía librarse de todo, pero no lo hizo porque es un plan divino. Veamos entonces allí en la confesión de nuevo, dice, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. ¿Sabe usted que el Señor fue hecho pecado y maldición por nosotros? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la doble transferencia?
¿Qué es la doble transferencia? Cuando Cristo muere, ¿verdad?, en la cruz del Calvario y derrama su sangre allí en la cruz del Calvario, toda persona que se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Él, los pecados son imputados, tus pecados son imputados a Cristo, o sea, transferidos a Cristo. Y la justicia de Cristo es transferida a ti. ¿Ve? Entonces es una doble transferencia. Gloria a Dios, qué tremendo es eso, ¿verdad? Ahora Dios te mira a ti como justo, limpio, santo. Gente que dice, pero ¿cómo voy a ser yo santo? Yo no me siento tan santo, especialmente cuando salí de mi casa y tal vez dije algo que no, o vi algo que no debía ver. Hermano, mire, estamos hablando, cuando habla de santidad, está hablando de la posición suya en Cristo. Ahora, el Señor quiere que seamos santos. La palabra de Dios dice, sean santos, 1 Pedro 1:16, si no me falla la computadora de aquí arriba. Sean santos porque yo soy santo. Pero sabemos que no podemos vivir una vida completamente en santidad. Siempre, todos los días nos equivocamos. ¿Verdad que sí? Pero el deseo de tu corazón, ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús y el deseo tuyo es agradar a Dios. Antes nosotros no nos importaba pecar y hacíamos cualquier cosa, pero ya cambiados, nosotros queremos agradar a Dios, santificarnos. Y la obra de santificación es una obra, hermanos, que dura toda la vida. La salvación es en un momento. El Señor te salva y en un momento te salva. Pero la santificación es un proceso. Cada día nos vamos santificando y a medida que nosotros practicamos como hijos de Dios, ¿verdad?, las doctrinas, los medios de gracia, quise decir. Practicamos los medios de gracia que son la oración, el ayuno, el congregarnos, participar del sacramento, de la comunión, ¿verdad? Todas esas cosas son medios de gracia que nos fortalecen, la oración, la lectura, el estudio de la palabra. Eso nos fortalece, entonces, y nos santifica cada día más, ¿sí? Veamos Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Qué dice? Alguien que no haya leído todavía. No le dé pena, estamos en familia. Ahí viene Victoria. Isaías 53:6. Sí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ve? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermoso eso, ¿verdad? El sacrificio. Dice que todos nos descarriamos. Todo el mundo está descarriado hasta que Cristo lo salva. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A ver, que lo tenga primero. Del que no pueda ir al micrófono no importa, ¿ok? Lo que sí le pido que lo lea duro. Adelante, hermano. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una sola. ¿Cuántas veces murió? Una sola vez. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. O sea, un sacrificio enorme, un sacrificio perfecto, un sacrificio que de verdad nosotros deberíamos estar siempre agradecidos por lo que el Señor hizo por nosotros. Veamos el punto 21 de la confesión. Recuerden que los números son los chiquititos. Me disculpan que no hemos ordenado más confesión. Les prometo que la semana que viene vamos a tener más. El punto número 21 dice soportar, y acuérdese, tenga en mente el tema que estamos tratando, que es Cristo el mediador.
Entonces dice el punto 21, dice, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, ¿qué dice? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta lo de la doble transferencia? ¿Ve? Al que no conoció pecado, nuestro Señor no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justos o justicia de Dios en Él. Vayamos al punto 22. Creo que ese está claro, ese punto está muy claro. Vayamos al 22. Dice, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Mateo capítulo 26, 37 y 38. Y mientras lo busca alguien, quiero comentar, se da cuenta que no podemos nosotros hacer la confesión o estudiarla si no tenemos la Biblia con nosotros. Igualmente los libros que estamos estudiando los miércoles, igualito. Usted sin la Biblia usted no puede hacer ese libro, ni tampoco el de discipulado. Eso es importante, ¿verdad? Si no está la Biblia, pues no sirve nada de lo que estamos haciendo. ¿Qué dice? Mateo 26, 37 y 38. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Así es, yo me imagino en ese momento, ¿verdad? Que dijo, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Y fíjese, el Señor se entristeció en su carne. Recuerden que nuestro Señor fue 100% humano, pero 100% Dios. Y Él en su carne dice que comenzó a entristecerse. El Señor sabía lo que le venía encima. Él sabía cómo lo iban a tratar. Él sabía el peso, el que no había pecado. Él sabía el peso tan horrendo del pecado. Y allí estaba nuestro Señor, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, orando. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Él sabía lo que le venía encima. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense, en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y ahí donde le estaba diciendo velad conmigo era orad conmigo, oren conmigo, acompáñenme en oración. Por eso la oración es tan importante, hermano, en la vida de un cristiano. Un cristiano que no ora se seca, espiritualmente se seca, se muere. Hay que separar tiempo para la oración a diario, a diario. Dios sostiene la iglesia a través de las oraciones de los hermanos o de los santos. ¿Okay? Entonces eso es importante. Veamos el punto en Lucas, el Evangelio, Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Va la hermana Lizzie. Y aquí vamos a ver a nuestro Señor en una agonía enorme. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínese usted la agonía que tenía nuestro Señor antes de que le viniera todo lo que le iba a venir, antes que lo sacrificaran en la cruz del Calvario. Dice que sudaba gotas de sangre. Y Mateo 27, 46, ¿qué nos dice?
27:46. ¿Qué nos dice? Ya aquí vamos a ver al Señor cuando ya lo habían puesto en la cruz. ¿Quién lo quiere leer? 27:46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, el Señor sintió que Dios lo había abandonado. El peso del pecado, ahí estaba en la cruz, era tan grande, tan horrendo, todo el pecado de su iglesia, que fue que el Señor lo abandonó por un momento, en ese momento. Vayamos al punto 23. Esto es lo mejor de la historia, que Él resucitó. Vamos a Hechos. Bueno, pero primero leamos aquí en la confesión. Dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Resucitó de entre los muertos. El punto 23. ¿Qué dice Hechos 13:37? Exacto. Él no vio corrupción. Era santo, era puro, no vio corrupción. Recuerden, hermanos, que la resurrección es tan importante. La resurrección es el sello de nuestra salvación. El apóstol Pablo muy claro lo dice en 1 Corintios: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, todavía somos hallados en pecado. Pero la buena noticia es que Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho este. Entonces, la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo es que lo resucitó de entre los muertos. Y ese es el sello. Es más, el cristianismo es la única religión que clama eso, que predica eso. Buda no resucitó, Confucio no resucitó. Ninguno de los líderes de las otras religiones ha resucitado. Cristo resucitó. Dice la palabra que los apóstoles lo vieron. Por toda la Biblia ellos testifican de eso. Dice también que lo vieron más de 500 hermanos. Y el apóstol Pablo lo dice, y como un abortivo, o como uno nacido en otro tiempo, dice otra versión, me apareció a mí, que no soy digno de llamarme apóstol, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces la resurrección es el sello de nuestra salvación. Cuando Cristo, Dios lo resucitó de entre los muertos, hermanos, eso nos dice a nosotros que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo por el pago de los pecados de su iglesia, de sus hijos, de todo aquel que se arrepiente y pone la fe en Él. Tremendo es eso, ¿verdad? Nuestro evangelio, hermanos, es un evangelio completo, de principio a fin, sin error. La palabra de Dios es infalible, inerrante. El punto 24 nos dice que Cristo con el mismo cuerpo en que resucitó, sufrió. ¿Lo ve allí? Con el mismo cuerpo en que sufrió. Él no vino en otro cuerpo, ni vino en espíritu, sino Él resucitó con el mismo cuerpo, glorificado, pero el mismo cuerpo. Vamos a ver 1 Corintios 15, del 3 al 4.
¿Qué nos dice? Primera de Corintios 15, 3 y 4. Adelante. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y eso está también en el Antiguo Testamento. La resurrección es el sello de nuestra salvación. No se le olvide eso. Muchas personas dicen, no, Cristo murió por mí, y se quedan hasta ahí y tienen un Dios muerto. No, nosotros no tenemos un Dios muerto, hermanos. Nosotros tenemos un Dios vivo. Él vive. Por eso celebramos hoy, el Día del Señor, la resurrección de Cristo. Semana Santa se celebra, está bien, ok. Pero verdaderamente para nosotros, los verdaderos cristianos, hermanos, nosotros celebramos la resurrección de Cristo cada domingo. Cada domingo, cada día del Señor. Y lo recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena. Nosotros tomamos la Santa Cena todos los domingos aquí en la iglesia. Porque pensamos que eso es un recordatorio que debe estar presente en nosotros. El Evangelio de una manera gráfica. Vamos al punto 25. Ya ahorita vamos a comentar y todo. Cuando ya terminemos, nos va a sobrar tiempo para comentar y para preguntar y todo eso. El punto 25 nos dice, con el que también ascendió, hablando del cuerpo, ascendió al cielo. Con ese mismo cuerpo, glorificado, resucitado, ascendió al cielo. Veámoslo en Juan capítulo 20, versículos 25 y después brinca al 27. ¿Qué dice? 20:25. 20:25. ¿Quién lo tiene? Bueno, el que lo tenga, sí. Vamos, avancemos. 25 y después brinca al 27. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ese era Tomasito, ¿verdad? El hermano Tomasito, que tenía que ver para creer. Y hoy en día a veces pasa así, ¿verdad? La gente dice, no, es que yo no lo veo. A veces le testificamos a los inconversos, ¿verdad? Y tú le dices, y ellos dicen, pero es que yo no veo a Dios. Wow. Nosotros podemos ver a Dios todos los días. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos la creación, vemos el milagro del nacimiento de un niño, vemos la creación tan ordenada, el aire, el sol, la lluvia. Esa es la revelación, ¿verdad?, que nos ha dado la revelación natural, se llama la revelación natural. Pero cuando hablamos de la revelación especial, la revelación especial la tiene usted en sus manos, la Biblia, lo que dice la Biblia. Usted no puede conocer a Dios completamente bien si usted no lee la palabra, si usted no conoce la palabra. Por eso nosotros cuando comenzamos los estudios, ¿se acuerdan que comenzamos estudiando los atributos de Dios? Porque los atributos de Dios te llevan a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué Él quiere que tú hagas? ¿Cómo quiere Él que tú vivas? Allá está en sus atributos. Entonces no necesitamos verlo con nuestros ojos físicos. Es más, si vemos a Dios, caemos muertos en el mismo instante. Podemos ver ejemplos en la palabra, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, tenemos el testimonio de Él en nosotros, en cada creyente. El Espíritu Santo vive. Y usted sabe
que algo ha pasado sobrenatural en su corazón. Un cambio poderoso ha sucedido en el corazón de todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces lo vemos cada vez. Vamos al punto 26. Dice que allí está sentado nuestro Señor. Allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. ¿Intercediendo por quién? Por nosotros, ¿verdad? Por nosotros está intercediendo. Vamos a ver Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos 16, 19, que nos dice la palabra de Dios. Y el Señor, 16, 19. A la hermana Valera, adelante. No se preocupe, estamos en familia. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí está, intercediendo por nosotros. Qué hermoso, qué bueno, ¿verdad? Veamos Hechos capítulo 1 del 9 al 11. Veamos allí Hechos capítulo 1, 9 y 11. Vemos como el Señor, ¿verdad?, se desaparece después de haber resucitado delante de sus hijos, sus discípulos. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo es. Está en el cielo, hermanos, intercediendo por nosotros, pero también vendrá por segunda vez. Pero esta vez no vendrá como vino por la primera vez. Esta vez sí vendrá a juzgar al mundo, aquellos que lo rechazaron, que vivieron a espaldas de él. Vendrá a juzgar a este mundo, ¿verdad? Y también, por supuesto, a recoger a su iglesia. Veamos ya el último punto, el punto número 27 de la confesión dice: y regresará para juzgar, de eso estaba hablando ahora mismo, ¿verdad? Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Veamos eso en Romanos capítulo 8, versículo 34. 8:34 de Romanos. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Y ahí lo estamos viendo, hermanos. El Señor intercede por nosotros. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sí, hermanos, me disculpan, pero yo me equivoqué, yo me adelanté al 28 y es el 27, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y estos versículos apoyan entonces lo que ustedes acaban de leer, ¿okay? Entonces ahora sí, vamos al punto 28, porque funciona así: primero leemos y entonces el número está de último, ¿sí? Es de verdad que es muy sencillo. Al principio se puede sentir así un poquito complicado, pero realmente no lo es. Es bien fácil. El 28 dice: y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Entonces, si vamos a Hechos capítulo
10, versículo 42. Uh-huh. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Uh-huh. Y ese era el mandato, que predicasen que el Señor es el juez de vivos y muertos. Y esa es la gran comisión, y eso es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después dice que el que no, ¿verdad? El que no creyere será condenado. Porque Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como juez de vivos y muertos. Romanos 14, 9 y 10, ¿qué nos dice? Romanos 14, 9 y 10. Ya casi estamos culminando. ¿Qué dice? Hermano, adelante. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Uh-huh. Y fíjese, esto es importante, lo que acaba de leer el hermano. Es importante, fíjese que dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y sabe que aquí realmente está hablando de los creyentes. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta, sigue diciendo, de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero fíjese algo muy importante. El tribunal de Cristo no es para condenación. No es para condenación de nosotros los creyentes. Es para que nosotros demos cuenta de lo que nosotros hayamos hecho, lo que nos ha encomendado Dios hacer. Por eso es tan importante, hermano. Está bien disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero no podemos como iglesia desenfocarnos de lo más importante, que es la gran comisión. No podemos desatender eso. Porque póngase a pensar, ¿por qué entonces el Señor no nos salva y nos lleva con Él? Yo siempre he pensado eso por años. ¿Por qué? Porque te deja aquí para que testifiques de Él. ¿Usted cree que lo deja aquí para que nos vayamos de vacaciones y disfrutemos? Que no es malo hacerlo, no estoy diciendo que sea malo, pero ¿usted cree que ese es el principio por el cual Él nos deja aquí? No, Él nos deja aquí para que seamos sus testigos fieles. ¿Okay? Porque Dios tiene un plan. Si no, nos hubiese hecho como el ladrón en la cruz. ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? Que se arrepintió en ese momento y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No le dio tiempo ni siquiera de bautizarse. Ni siquiera de bautizarse le dio tiempo. Entonces, va a haber otro juicio que sí va a ser el juicio de los impíos, de los no creyentes, de los que rechazaron al Señor. Ese sí va a ser un juicio para condenación, cuando estén delante del trono blanco. Allí sí va a ser el juicio para todos aquellos que vivieron vida sin arrepentirse, sin amar a Dios, a espaldas de Dios toda su vida. Pero de este que habla, del tribunal de Cristo, es para nosotros los creyentes, para dar cuentas de lo que Él nos ha dado a nosotros, pero no para condenación. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Uh-huh. Y ahí vemos, cuando el Señor se fue, ¿verdad? Vemos que el Señor está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Ok, hermanos, hemos terminado en este momento la escuela dominical.